Luego de ser conocidos los resultados de la encuesta Adimark de enero, que de hecho compartimos con ustedes ayer, esta arrojó, como le hemos contado, una inédita o histórica desaprobación para la alianza, un 78%. En la UDI han reconocido que es una crisis al interior del bloque gatillada principalmente por el caso Penta. Hoy en CNN queremos analizar un poco más esos resultados y particularmente la situación que vive la alianza. Está aquí en el estudio el analista político Max Colodro. Max, gracias por venir nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Bien. Mira, sin la intención de que se dé la solución a través de la televisión, pero con una crisis de esa envergadura, ¿cómo se sale? Es muy difícil, pero es importante tener a la vista los precedentes que hay también respecto de situaciones como esta. A nosotros se nos olvidan en general las cifras de las encuestas y de los periodos anteriores, pero la Concertación en su primer año después de haber sido derrotada, es decir, el 2010, cuando Sebastián Piñera estaba gobernando, iniciando su mandato, la Concertación llegó a tener 14 puntos de aprobación y también más de 70 de desaprobación en una encuesta de Adimark. Y en la elección siguiente terminó ganando las elecciones. Y eso tiene que ver, a pesar de que las cifras pueden ser similares, que esas cifras respondan a un caso en particular como el de Penta hace la cuestión más grave que pensar en que probablemente la desaprobación en ese minuto de la Concertación obedecía a la pérdida del gobierno, etcétera, etcétera. Yo creo que son múltiples factores, es decir, la alianza está viviendo también su travesía por el desierto, tuvo una derrota electoral muy fuerte en las presidenciales y en las parlamentarias del 2013, se ha quedado sin liderazgos históricos, hubo un recambio generacional importante en ambos partidos, en Renovación Nacional, en la UDI. Renovación Nacional además ha vivido un proceso de decisiones, de salida de militantes, de parlamentarios que de alguna manera han abandonado la colectividad con críticas, con cuestionamientos. Es decir, la alianza en general está viviendo un periodo de cambios, de reordenamientos, de tensiones, de conflictos importantes. No hay liderazgos que destaquen hoy día mayormente, salvo el del expresidente Sebastián Piñera. Pero que está silente en este momento. Que efectivamente no está jugando un rol en la política activa, en la política diaria, en la coyuntura. Aparece episódicamente para comentar algunas situaciones, lo vimos hace pocos días comentando el resultado de la encuesta CACEN. Pero en general, efectivamente, es un liderazgo que está más bien concentrado en situaciones de política exterior, no está jugando un rol hoy día. Y de los liderazgos que están en la política interna, probablemente el senador Osandón, el senador Alamán han jugado algún rol. En la UDI, más bien, los coroneles están de salida, los liderazgos históricos. Esta generación nueva que representa Ernesto Silva y la nueva directiva les ha costado. Además tuvieron la mala suerte de toparse con el caso Penta justo en el momento en que estaban instalándose. Max, hoy día el Diario La Segunda trae una entrevista y muchas hojas de información respecto de eso. Y Javier Macaya, el secretario general, habla de unidad. Dice que hay que pasar esta crisis con unidad. Pero uno se pone a pensar y la unidad no es el tema que ha estado puesto en cuestión, sino que la transparencia probablemente. Lo que quiero preguntarte es si tú o a ti por el análisis te parece que realmente hay un buen diagnóstico de lo que ocurre en la UDI cuando uno los escucha y hablan de la unidad, que es algo que es evidente que tiene que haber, pero uno no escucha transparencia, uno no escucha probablemente incluso el llamado que hace RN de decir, ojo, que aquellos que, si bien es cierto no hay una determinación de la justicia, que aquellos que han reconocido den una señal, que Iván Moreira salga de la directiva y que no esté esperando que alguien lo llame para salir. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones? Yo creo que efectivamente hay un problema de diagnóstico en la UDI y probablemente en el sector en general. La UDI está de alguna manera apostando a los tiempos judiciales, a las resoluciones de los fiscales, a eventualmente el momento en el que se produzcan las formalizaciones y se inicien los procesos. Yo creo que es un error de la UDI. Yo creo que la UDI debiera tomar cartas en el asunto desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional como partido. Tienen los partidos un tribunal supremo para de alguna manera hacerse cargo de situaciones como las que se están viviendo hoy día y no tiene ninguna lógica estar esperando y estar dependiendo de las resoluciones judiciales. Ahora, desde el punto de vista del tema más de fondo, que es la pregunta por la unidad, por los acuerdos, por el trabajo de refundación de la alianza, la gran pregunta que sigue subsistiendo es ¿unidad en torno a qué? La alianza no tiene todavía un proyecto de transformaciones para Chile, no se sabe bien qué es lo que quiere hacer, salvo tener mucha claridad efectivamente a la opinión pública de que los proyectos y programas que está impulsando el actual gobierno no le gustan.
y se opone y tiene una actitud clara de rechazo y de cuestionamiento a esos proyectos, pero no hay propuestas alternativas ni en materia educacional, ni en materia constitucional, ni en materia tributaria, ni en la reforma en salud. Es decir, a la derecha le falta tener un diagnóstico respecto del momento que vive la sociedad chilena y respecto de cuál es la naturaleza, la especificidad de su proyecto político hacia adelante, qué es lo que quiere hacer con Chile hacia adelante. Max, respecto de los plazos, tú llevas mucho tiempo en el análisis de esto y bien nos decías hace un par de minutos, no es la primera vez que ocurre. ¿Cómo se manejan o cómo está la situación respecto de los tiempos cuando vemos que próximamente se vienen las municipales, donde la UDI evidentemente va a querer recuperar muchos municipios, mantener los que ya tiene, con una situación que yo no tengo claro respecto de cuánto tiempo va a demorar en sanearse y en que la ciudadanía, en algo bien difícil, logre recuperar la confianza en un conglomerado político? Los tiempos, lamentablemente para la UDI, como decíamos, los está hoy día fijando el proceso judicial y eso es muy malo para la UDI, porque lo más probable es que desde la arista estrictamente judicial este proceso se prolongue bastante tiempo. Vienen recién ahora en marzo algunas formalizaciones, probablemente las primeras. Vamos a estar varios meses discutiendo, analizando, probablemente hacia adelante vuelva a haber nuevas formalizaciones. Es un error en ese sentido, como te decía, que la UDI esté de algún modo prisionera de esos tiempos. ¿Podría llegar incluso, a influir esto hasta en la presidencial? Sin duda. Comentábamos la situación de la concertación después de la derrota, pero la concertación tenía un gran capital político que era el liderazgo de Michelle Bachelet, que le ayudó mucho a salir de las dificultades y de alguna manera a saltarse el proceso de la autocrítica respecto de lo que fue su derrota del 2010. La Alianza por Chile en general y la UDI en particular no tienen hoy día un liderazgo con la potencia como el que representó Michelle Bachelet, como para poder de alguna manera salir airosa de un proceso que está recién comenzando desde el punto de vista judicial. ¿Y cuáles son los riesgos de eso? Me has mencionado 2 veces la falta de liderazgo y me parece relevante aquello, porque también hemos conversado en otras oportunidades que cuando no hay liderazgo, los riesgos de populismo o de líderes poco fortalecidos desde el punto de vista político es difícil de hallar. ¿Qué otros riesgos ves tú en esta ausencia de liderazgo? Bueno, los riesgos yo creo que de alguna manera se están percibiendo ya. En la misma encuesta que comentamos del día de ayer, el deterioro de imagen de instituciones como el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, es una cuestión tremenda desde el punto de vista del sistema político. El deterioro de las instituciones es algo muy grave que tiene que ver también, de alguna manera, con esta debilidad, este deterioro, este problema de credibilidad que hoy día se vive en un sector político muy importante. La Alianza por Chile es una coalición, de las 2 coaliciones mayoritarias que hay en Chile, representa a un sector muy significativo del electorado, lo ha sido así históricamente desde el retorno a la democracia. Los datos no permiten pensar que la inmensa votación que saca la centro-derecha en las elecciones en general haya desaparecido. El deterioro de los partidos, a lo que apunta finalmente es a que ese electorado se va quedando huérfano, sin conducción, y que efectivamente, como dices tú, puede terminar el día de mañana apostando a liderazgos más carismáticos, más populistas, más personalistas. Ese es un riesgo importante hoy día. Este nuevo referente que vimos la semana pasada, donde estaba la UDI, RN, Evópoli y el PRI, que no tenía nombre, lo estaban pensando, ¿puede ser realmente una salida efectiva, más allá del nombre que tenga, cuando uno ve las mismas caras, y más cuando RN dice los costos de este pastelazo lo estamos pagando todos, porque es verdad? ¿Puede ser un buen camino, una buena salida a la crisis que vive la UDI? Yo creo que puede ser un buen camino si es que, como comentábamos, va complementada de las cosas sustantivas, o sea, unidad en torno a propósitos, en torno a ideas, en torno a proyectos, cosas que hoy día no se ven. O sea, si tú le preguntas a alguien qué es lo que la centro-derecha propone hoy día, por ejemplo, en materia de cambio constitucional, uno no tiene idea. Lo más probable es que se inicie una discusión sobre el tema constitucional ahora a partir de marzo en función de las propuestas que haga la nueva mayoría, el gobierno, y que la derecha lo más probable es que termine diciéndonos y dejándonos en claro cuáles son las cosas que no le gustan de esa propuesta. Pero una propuesta alternativa no existe y eso ocurrió también en la reforma tributaria, en la reforma educacional. Ahora, así como muchas veces se pide que un gobierno cambie a sus ministros, porque la gestión no ha sido buena, o sencillamente porque comunicacionalmente es necesario sacarse esa imagen de esa administración y poner a otro ministro.
¿Por qué no podría operar lo mismo para el caso de la directiva de la UDI? Cuando se ha pedido que salgan, porque se menciona a Ernesto Silva como una persona que tenía lobby con penta para efectos de las ISAPRES, y él dice, mira, a mí no se me ha demostrado nada, pero hay una cuestión de imagen también importante. ¿Debería por ese fin la UDI también hacer un recambio de su directiva? Sin duda. Yo creo que la UDI requiere urgentemente un golpe de timón, sacar a los dirigentes que justa o injustamente se vieron involucrados en esta situación. Estos procesos judiciales, como te decía, van a demorar. La UDI va a tener a una directiva probablemente en estado de interdicción judicial durante harto tiempo. El problema es quien asume esta especie como de pasta caliente que nadie se quiere quemar. La UDI tiene que tomar la decisión en definitiva de poner a dirigentes que vengan de mundos distintos, que no tengan relación con actores empresariales, con grupos económicos, probablemente gente que venga del mundo municipal, dirigentes nuevos que se estén generando en el mundo parlamentario. Hay gente joven en la bancada de la UDI muy buena. Yo creo que lamentablemente... Pero con la suficiente experiencia, perdón, porque muchos decían cuando asume Ernesto Silva, que bueno el recambio generacional, pero otros decían, ojo, que al momento de enfrentar una situación compleja, la experiencia en eso también vale mucho. Por lo tanto, hubiese sido más inteligente haber conformado una directiva mixta, digamos, de los ex coroneles o los coroneles con personas de una nueva generación. ¿Puede ser esa la fórmula, quizá? Es probable que hubiese sido lo más adecuado en ese momento, pero hoy día yo creo que ya no existe esa posibilidad. Okay. El retorno de los coroneles sería una señal muy mala en las actuales circunstancias. De alguna manera estaría mostrando, dando la señal de que el recambio fracasó y de que la UDI vuelve de alguna manera a parecerse mucho más a lo que era hace 10, 15 o 20 años, que a apostar por algo de futuro. Max, y con la nueva mayoría, para ir cerrando a partir de este diagnóstico que hemos hecho de la alianza y de la derecha, ¿la nueva mayoría logra capitalizar esta tremenda crisis en las cifras que a lo mejor uno hubiese esperado? Según la DIMARC ayer, es verdad, sube la presidenta, suben algo la evaluación de su gobierno, suben algunos ministros sectoriales, pero si uno lo ve en líneas gruesas, la presidenta sigue teniendo más desaprobación que aprobación. Ya es ahí cuando uno se pregunta, bueno, ¿se está capitalizando esta crisis que viven al otro lado? Yo creo que capitalizó algo, no solo la crisis de la derecha, sino también la arremetida final en materia de proyectos legislativos, que fue algo importante para el gobierno. El verano, aunque suene un poco frívolo decirlo, la gente se va de vacaciones, cambia de switch, se conecta con otras cosas, pierde interés en los temas públicos. Eso es algo que nos pasa. Se tranquiliza. Claro, efectivamente hay una cierta lógica distinta en los meses de verano que probablemente va a empezar de nuevo a cambiar a partir de marzo. Ahora, lo que tú dices es cierto. Los números de la gestión Bachelet no son como para que se esté excesivamente contento. Bachelet logra quebrar la tendencia al deterioro, a bajar en las encuestas, que estuvo durante 6 meses bajando, pero sigue teniendo una desaprobación mayoritaria. Su gobierno sigue teniendo una desaprobación mucho más alta que su aprobación. La aprobación del gobierno fue 41, la desaprobación fue 54. Todas las áreas de gestión, salvo relaciones exteriores, fueron mal evaluadas por la ciudadanía. Es decir, el gobierno no está en una situación como para estar muy contento, salvo por el hecho de estar apostando a haber podido finalmente quebrar una tendencia a la baja y al deterioro. Bien, Max, muchísimas gracias. Lamentable que siempre conversemos de las cosas cuando están mal. Ojalá que cuando esto quizá se revierta en términos de las confianzas en los parlamentarios, en todo esto que viene tan revuelto hace muchísimo tiempo en todos los sectores, podamos también tener una conversación con mejor energía más positiva. Que te vaya muy bien, Max. Muchísimas gracias. Que tenga buena tarde.